¿Ves? Enseguida. Sí, tal cual. Bueno, a ver, vamos a contarle a la gente. El padre Julián, ¿no? Hermano también. Hermano, hermano, sí. Hermano Julián. Bueno, estás en Italia, argentino, de La Plata, pero integra lo que es la comunidad de los teatinos, por eso estamos en contacto con él, hoy celebrando a San Cayetano, que es el fundador. Bueno, Correcto, contanos correcto, dónde correcto. estás. Bueno, las cosas de la providencia. Si hablábamos el otro día, Sí, estaba en mi habitación, hoy dije, me voy para la basílica. Estoy en la Basílica de Sant'Andrea de la Valle, una sí, basílica en el centro de Roma, enorme. Acá nosotros tenemos la Casa General, está el gobierno de nuestra orden. Y bueno, y sí. tenemos esta iglesia que fue confiada al cuidado de los teatinos ya desde los inicios. De hecho, bueno, fue construida por teatinos y después siempre fue dejada bajo su cuidado. Así que hoy me encuentro acá. Hace un ratito nomás, hace algunas horitas, estuvimos en el altar principal, que no es este que Sí. ustedes ven a mis espaldas, sino que es uno que yo Ujú. tengo de frente. Tuvimos la celebración central con el cardenal titular de esta basílica y los que estamos de la comunidad. Porque bueno, el 7 de agosto siempre para mí o para cualquier teatino y para los amigos de Cayetano es siempre un día especial y cada uno tiene lo suyo. Esta vez Sí, nos encontramos acá con una comunidad un poco reducida. Somos 20 personas que vivimos juntos, 20 consagrados religiosos y religiosos ya sacerdotes. Pero bueno, esta vez por misión, por distintos motivos, somos 3 nada más en casa. ujú, Así que bueno, pero fue una celebración hermosa, un trido pascual, un trido a San Cayetano hermoso, que hemos sí, disfrutado mucho en comunidad. Así que bueno, ahora me encontrás acá en la Basílica y atrás mío lo que sería la capilla dedicada a San Cayetano. Lo que estamos viendo ahí es la visión sí. mística que tuvo San Cayetano, donde la Virgen le entregan los brazos al niño Jesús, que es la imagen que vemos Bien, después siempre en la iconografía de Cayetano, ¿no? perfecto. Hermano, contanos un poco. Sabemos que San Cayetano está muy relacionado, ¿no es cierto?, a la zona geográfica de Nápoles, Correcto. ¿sí? Sí, sí. Vos estás en esa basílica. ¿Esa basílica es la que contiene los restos de San Cayetano? Bueno, yo como te decía, estoy en Roma ahora. La iglesia de Nápoles, San Pablo el Mayor, Sí. es una iglesia que también pertenece a los clérigos regulares o Ah, teatinos, bien. que podemos decir Sí, entre paréntesis es la orden religiosa que fundó San Cayetano San en Cayetano. 1524, con otros Sí, 3 compañeros, entre ellos quien después fue el Papa Pablo IV. Entonces, bueno, yo ahora me encuentro en Roma. Pero bueno, seguido vamos a Nápoles, que es donde se encuentran los ajá, restos de Cayetano. perfecto. Ahí nosotros tenemos otra comunidad. De hecho, hace un ratito nada más, el padre Diego, que también es un argentino acá en Italia, estuvo celebrando la misa en español. No sé, espero que alguno las haya podido seguir, Sí, propiamente desde donde están los restos de San Cayetano, que en perfecto. realidad, Ahí, sí, sí. en torno a eso tenemos algo bastante particular, porque nosotros sabemos que ahí están los restos de San Cayetano, pero no podemos decir Ujú. exactamente estos son, porque una característica Ajá, de San Cayetano, su humildad y su sentido de comunidad, para él lo más importante era la vida fraterna en común. Según él, de esa sí, manera el sacerdote se santificaba, ¿no? Entonces, bien, bueno, siguiendo un poco su espíritu, durante la vida, su muerte no fue distinta. Y los restos están hoy en un lugar concreto donde nosotros sabemos, pero entre otros religiosos. Es decir, sea en la vida que en la muerte, San Cayetano siempre con sus hermanos. Entonces, bueno, no se lo puede diferenciar. De hecho, como reliquia suya, lo único que tenemos es un diente que han encontrado, pero después no mira, tenemos huesos, no tenemos como con otros santos. Y digamos, él fue un sí, personaje muy importante de la historia en su época. Entonces, tranquilamente, enseguida después de su muerte, se podría haber hecho algo especial, conservarlo de manera especial, pero no. Él en su testamento pidió explícitamente estar con sus hermanos. Y bueno, como bien, decías, está justamente en esta comunidad de Nápoles. Digamos, él no es napolitano, pero quizás podría serlo por adopción. Él vivió en Nápoles y dicen que todo el que ujú, pasa por Nápoles tiene una experiencia muy especial y bueno,
se ve que fue esa también la experiencia de San Cayetano. Pero San Cayetano en realidad es de la ciudad de Vicenza, Vicenza en italiano, De Vicente, al norte de Italia. Vicenza. Bien, Sí, perfecto. Bueno, el 7 de agosto acá en Argentina las miradas están puestas en Liniers porque es el lugar, digamos, la capital de San Cayetano. sí. ¿Cómo se celebra San Cayetano ahí en Italia? Bueno, acá depende de dónde estés. Si vos estás en Nápoles, Ajá, tenés gente todo el día en peregrinación, se sí, hacen, no sé este año con el tema del COVID, sinceramente no me pude ayornar demasiado, pero si no se hacen procesiones con alguna reliquia del santo, sí, misas a cada rato, bueno, como un típico santuario argentino, como podemos decir Liniers. Eh, sí, sí, sí. en cambio, acá en Roma, digamos, la cosa es un poquito más tranquila, en el sentido de que no es un Ajá, santo popular, es un bien, santo conocido, es un santo que los historiadores conocen bien porque marcó una época en la historia, su carisma, su trabajo, la orden que él funda, marca sinceramente un antes y un después en la historia de la iglesia. Entonces, acá en Roma es conocido, pero en otros niveles, no a nivel popular, ujú, como quizás podría ser el caso de Liniers. Pero no sí, obstante sí, eso, hemos vivido, te decía, un triduo y hoy una fiesta preciosa. Porque bueno, ujú, hemos predicado, por ejemplo, durante el triduo, en la misa que teníamos todos los días, celebramos, predicábamos distintos aspectos de la vida de Cayetano. Eh, Aquellos que con la comunidad de acá de Roma consideramos que eran los más interesantes, sean que también que estaban un poco relacionados con lo que la liturgia nos invitaba a vivir en esos sí, días, bueno, fuimos tocando distintos aspectos de la vida de San Cayetano y así vivimos el triduo. Hoy tuvimos dos misas, una a la mañana y otra a sí, la tarde. Como te decía, las presidió el cardenal titular de esta basílica. Fueron celebraciones preciosas, mucha espiritualidad, ujú, mucha oración, mucho trabajo en comunidad, que eso es lo lindo de los teatinos. La verdad, una sí, experiencia hermosa hoy también. Y vino muchísima perfecto. gente, contra todo pronóstico vino mucha gente. Lo que el COVID nos permite, porque si bien es una basílica enorme no la podemos llenar, pero bueno, había mucha gente. Sí, sí. Bien. Hermano, sabemos que acá en Argentina, de hoy a la mañana estaba haciendo una revisión un poco de la historia, ¿no es cierto?, de San Cayetano, la fuerza con la que llega de la mano de Mamantula, ¿no? Mamantula, sí, sí, ¿Qué sí. se dice? ¿Se la nombra a Mamantula por Italia, por Nápoles? ¿Cómo encaja esta beata desde ahí, desde la iglesia de Bueno, Italia? de hecho fue beatificada hace poquito, entonces en Roma Sí, su nombre resuena. eh, digamos, como lo mismo que San Cayetano, quizás no es una beata popular como en Argentina, pero bueno, ujú, sí, sí, se la nombra, pero más que nada en Argentina. eh, Su trabajo fue ujú. increíble, o sea, toda su obra, entonces en Argentina es muy querida. Creo que, al menos yo como teatino, estamos un poquito como descubriendo su figura. La providencia ha puesto en nuestro camino, en nuestra historia, personas que Sí, conocen muy bien su carisma, su historia, su obra. Entonces, bueno, conociéndola sinceramente, pero bueno, entiendo que es una figura importantísima y como decías, de hecho es aquella que lleva la devoción en Argentina, porque sabemos que la devoción en Argentina a San Cayetano empieza en el siglo XVIII, que es cuando vivió esta beata. ujú, No era una monja, no era una religiosa, como podemos conocer hoy, así sino que es. se les llamaba beatas. Eran como consagradas que dedicaban su vida a la Ujú, evangelización. Bueno, Mamantula fue una de ellas, en el siglo XVIII hizo esto. Y los teatinos llegamos a Argentina recién en el sí, 1946. Ahí tengo el machete, entonces, para no mentir, 1946. muy bien, Eh, entonces, es sí, previa la devoción a San Cayetano en Argentina a la llegada de los teatinos. Y de hecho, fue eso lo que impulsó a los teatinos a ir a Argentina. Cuando llegaron los padres y vieron ah, que en tierras desconocidas para ellos había una devoción increíble a San Cayetano, dijeron, bueno, este es el lugar. Y bueno, y así fue que, ya te digo, a partir claro, de la mitad del 1900 empiezan los teatinos de Argentina. Sí, 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 sí. sí. Ahora, desde la comunidad, desde la congregación, hacia afuera del mundo,
San Cayetano, en cuanto a su devoción, en cuanto a su popularidad, ¿tiene la misma intensidad en otros países que en Argentina o acá pasó algo providencial, digamos? No, yo creo que ahí pasó algo providencial, como te decía, en otros países, en España, Ujú. históricamente es un personaje importante. Entonces, en Europa uno va por las iglesias y encontrás la imagen de San Cayetano. Pero la devoción, el fervor, Ujú. el amor y la pasión que hay por San Cayetano en Argentina, yo hasta ahora no supe de otros lugares. Quizás en algún pueblito, en algún... Mira, Pero mira, ni siquiera en Vicenza, donde él nació, es tan conocido, es tan sí. seguido por la gente. En Nápoles sí. Nápoles es un pueblo que, así como, nosotros somos muy parecidos a ellos, ¿no? Tienen así como sentimientos, viven con mucha pasión, son apasionados. Y San Cayetano es uno de estos santos que ellos aman, y de hecho, bueno, es copatrono de la ciudad. Sí, sí, sí. En Nápoles hay algo parecido, pero me arriesgo a decir que no tan fuerte como en Argentina. Sí, sí, no tan fuerte como en Argentina, fue providencial. Claro, Es un santo amado por el pueblo, es un santo cercano, porque eh, está ahí, está en la necesidad de sí, la gente, está intercediendo por las necesidades básicas, el pan, el trabajo, la salud. tal cual. Entonces, bueno, en Argentina sí, podemos decir que es un caso, no me arriesgo a decir único en el mundo, pero casi, diría, sí, sí. Sí, casi, casi particular. Sí, 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 Acá muy en particular. Argentina, vos lo sabés, hablás de San Cayetano y se te viene a la mente, por ejemplo, el pan, se te vienen a la mente las espigas. De Sí. repente en Italia, la tierra, digamos, de Cayetano, ¿estos símbolos también tienen esta impronta o hay otros símbolos? Bueno, no tanto. Acá Ajá. digamos, no está esto de la espiga y el pan porque eso es algo puramente argentino, eso sí, es una cosa argentina. Ah, mira, De hecho, bueno, sí, fueron estas, digamos, eh, las consagradas que seguían a Mamantula después de que ella funda una congregación, que bueno, en su momento no era tan así, ¿no? Como hoy podemos conocer una congregación, pero aquellas que continuaron la misión de Mamantula fueron las que dan esto al santo, ¿no? La espiga, el pan, porque ujú, bueno, está relacionado con este milagro concreto que surgió ahí en el barrio de Liniers. Pero, digamos, acá en Italia es más que nada, como en Argentina, pero acá es más fuerte, el santo de la Providencia. eh, ujú. es, digamos, un santo reformador, es el santo de la Reforma, porque, como ustedes bien Sí, saben, sí, es del tiempo de Lutero, es como la primer respuesta católica a todas esas necesidades que estaba viviendo la Iglesia. Entonces, bueno, acá es un sí. reformador, es patriarca de los clérigos regulares. em, Se lo asocia también con la pureza, entonces lo vemos con los lirios y lo del niño Jesús. Eso sí, por todos lados, justamente por esta visión mística que en realidad es fruto del amor a la Eucaristía que él tenía. Pero Sí. el niño Jesús, el bambino Jesús, como dicen acá, no falta nunca y ahí lo reconoces enseguida porque son pocos los santos que llevan al niño Jesús en brazos. Sí, Mira sí, vos, qué interesante. Me quedé pensando también en esto de la reliquia. Me sí. decís que es un diente, Sí, una muela, sí, para ser un poco más preciso. una muela. No sé qué número de Ajá, molar, pero sé que es una muela, si no me equivoco. sí, Bueno, y después hay muchas sí, reliquias, sí, que se hicieron a partir, se llaman de segundo grado, de los ornamentos que él ajá, usó, de, bueno, las cosas con las que él tuvo contacto. Pero de las que se llaman de primer perfecto. grado, que son su cuerpo, su sangre, el pelo, no tenemos más que un diente. Pero Qué bonito. la, Bien, la cuestión sí. de las reliquias, hay un aspecto que es muy interesante. Y creo que es ahí A donde ver, un amigo de San Cayetano tiene que ir y quien ama, quien quiere a San Cayetano, no se pierdan ese tesoro. Yo creo que la mayor reliquia que tenemos de San Cayetano no es ese diente, incluso si lo tuvo en la boca, no es la ropa que él usó. sí, sí, Nosotros tenemos de San Cayetano las cartas, cartas que él escribía. Él era un hombre que escribía muchas cartas sí. con su madre espiritual, con su director espiritual, con su familia. Entonces, estas cartas de San Cayetano, la verdad, son una reliquia de su corazón. En Sí. esas cartas uno ve todo el proceso humano de San Cayetano, que al final termina siendo proceso de santidad, proceso
sí, hasta incluso me arriesgo a decir de divinización, de llegar a Dios, realizar el proyecto de Dios en su vida. Entonces, las cartas de San Sí, Cayetano, si tienen la posibilidad de leerlas, son un tesoro espiritual que todavía, creo yo, no tienen la difusión que deberían tener, porque ujú, son increíbles. Era bien, un hombre místico, era un hombre de confianza plena en la providencia, pero era justamente esto, un hombre, consciente de sus límites, tenía miedos, no sabía qué hacer. Él mismo decía que se jugaba todo el tiempo entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, porque era de una familia noble, tenía un cargo muy importante en el Vaticano, entonces en sus cartas se ve todo este trabajo en el corazón que él hace, que bueno, después lo lleva a dejar todo para dedicarse a buscar el reino de Dios y su justicia, y ahí es donde empieza esta obra de los teatinos, sin él quererlo, porque no es que un día se sentó en su escritorio y dijo, a ver, a partir de mañana me voy a poner a fundar una orden. No, fue una cosa que fue surgiendo y bueno, pero todo bien, este proceso se ve en sus cartas. Un tesoro, la verdad. Un tesoro de su bien, corazón ahí. perfecto. Sí, sí. Listo. Hermano Julián, ¿cómo llegas, no? Ya saliendo del tema de San Cayetano, que es una historia, que hay un mensaje importante, ¿cómo llegás vos a la comunidad de los cristianos? Siempre la providencia hizo así que mi vida fuera siempre a los pies de los teatinos. En la ciudad de La Plata los teatinos tienen un santuario, Santuario de San Cayetano, que también es muy concurrido por la gente para la fiesta, para el 7 de Sí, agosto, cada 7, porque la verdad que mensualmente se celebra y va mucha gente. Y además hay un colegio. Entonces, bueno, mi mamá iba a misa ahí los domingos, me bautizaron ahí. Después, bueno, al estar en el colegio, siempre ahí con los padres teatinos. Después tomé la comunión, la confirmación, todo en el Sanca. Así que bueno, siempre estuve muy unido a través de esto, ¿no? Simplemente, alguno podría decir las coincidencias, bueno, la providencia que ha querido para mi historia que siempre fuera ahí en la pila bautismal de los teatinos, eh, estar ahí bien, siempre cerquita. Sí, sí. bien. ¿Y en Roma hace cuánto estás? En Roma estoy hace 2 años y medio más o menos. En enero van a ser 3, a fines de enero van a ser 3. Eh, bueno, Bien, lo mismo, ¿no? Por la formación, me tocó venir a terminarla acá. Yo hice 3 años primero en Argentina, hice otro año más de noviciado y después un año más y después vine para acá. Entonces, bueno, yo ya estoy en lo que sería la etapa final de la formación, ya hice la profesión solemne, que es la incorporación definitiva a la orden. Y bueno, ahora cuando Dios lo disponga, vendrá la ordenación diaconal y la ordenación sacerdotal. Entonces, por eso es que llego a Roma, bien, ¿no? Entonces, bueno, voy a la facultad y comparto la vida acá con la comunidad de Santa Andrea. perfecto. ¿Cuál es el carisma, hermano, que tiene la congregación de los teatinos? El carisma de los tetinos es, podemos decir, esencialmente la vuelta a la Sí, vida de los apóstoles, el volver a la vida apostólica. Em, Ese es un poco, digamos, el carisma, eso es lo que recibió San Cayetano, ¿no? El volver al Evangelio, a este modo de vida de los apóstoles que se vivía de manera muy concreta, ¿eh? Se ponía todo en sí, común, se vivía de la predicación, bueno, la íntima unión con Jesús. Entonces, nuestro carisma es volver a la vida de los primeros discípulos de Jesús, de los apóstoles, y entonces, bueno, esto hace así que nuestra misión, que digamos sería otro aspecto dentro del gran carisma tetino, digamos de lo que recibe San Cayetano, nosotros no tenemos una misión concreta, si queremos, práctica, inmediata, como por ejemplo puede tener un salesiano la educación de los jóvenes. Nuestro, sí, sí, Nuestra orden nace para la reforma del clero, entonces la reforma del clero a partir de sí mismo. San Cayetano, que fue aquel que recibió el carisma de Dios, buscaba esto, la reforma personal para la reforma de la iglesia. Como les ujú, decía antes, tenemos que ubicar a San Cayetano en el tiempo de Lutero. Entonces, la iglesia estaba pidiendo a gritos un cambio, ya había una situación que no podía seguir adelante. Entonces, bueno, San Cayetano decide hacerlo
desde su amor a la iglesia. Entonces por eso permanece fiel, permanece en la iglesia que a él le dolía. eh, Porque Sí, 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 uno en sus cartas ve que le dolía verdaderamente la iglesia. Él trabajó en la curia romana, en el Vaticano, entonces estaba ahí, veía todo, veía cómo personas que en vez de estar preocupadas por la santidad personal y de la iglesia, estaban preocupados por el propio bienestar, por la buena vida. ujú, Entonces todo eso empezó a gestar en San Cayetano este deseo de cambio. Entonces nuestro carisma es la reforma de la iglesia, nuestra misión, digamos, la reforma de la iglesia que viene por la reforma personal a partir de la vida en común, como hacían los primeros bien, discípulos. Entonces nosotros somos discípulos, sacerdotes, nuestro carisma es eminentemente sacerdotal, o sea, nosotros no nos podemos comprender sin la vida sacerdotal. eh, digamos, uno ya desde que entra a la orden tiene que empezar a vivir en su corazón los sentimientos de un sacerdote, o sea, ya es formación sacerdotal, pero al mismo sí, tiempo sí, sí, religiosa. Nosotros no somos ujú, sacerdotes que hacemos votos o religiosos que necesitamos sacerdotes, entonces ordenamos a algunos, sino que somos una unión sin diferencia, digamos, sacerdotes y religiosos al mismo tiempo, religiosos y sacerdotes. Eh, Porque ya te digo, este creía que era el modo San Cayetano de vivir la santidad en comunidad ujú, y a través de esto, ¿no? Volver a la vida de los apóstoles y concretamente bajo la profesión de los tres votos de la vida sí, cristiana, ¿no? Que fue el modo de vivir de Jesús, pobre, casto y obediente. Entonces nosotros hacemos profesión de los votos. Entonces, nuestro carisma es eso, digamos, la reforma personal para la reforma de la iglesia, plena confianza en la providencia, eh, a través de la predicación y la vida intensa de los sacramentos, para nosotros una cosa fundamental que no puede faltar en nuestra vida, porque no podía faltar en la vida de San Cayetano, son justamente los sacramentos, la celebración diaria de la Eucaristía, la confesión. Entonces el teatino tiene que tener siempre la tendencia, digamos, buscar en su vida celebrar dignamente los sacramentos. Eh, sí, con decoro, con sobriedad, porque no es que, no, con sobriedad, pero de la manera más digna posible, porque el teatino busca toda su vida de entender el misterio que recibimos cada día en el altar, ¿no? Entonces, con temor y temblor, cada día, como hacía San Cayetano, se acerca al altar y trata de hacerlo para servicio del pueblo de manera digna. bien, 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 clarísimo. Bueno, ahí hay unas cuestiones técnicas que por ahí se nos corta el audio, pero Ah, hemos mira. podido lograr esta Sí, comunicación. Eh, bueno, ya para ir culminando, primero agradecerte por este tiempo, después de tanto intento lo pudimos lograr. sí, sí, sí. Tuvimos estos días haciendo todo hasta lo imposible para hacerlo. Agradecerte entonces por este tiempo, hermano. Vamos a estar en contacto, que reces por todos nosotros, ya que estás tan Seguro. cerca de Cayetano. Y bueno, y el mensaje que podemos compartir con todos los devotos, con todos los que siguen la página en este día tan especial, para quienes estimamos y queremos a San Cayetano, ¿cuál sería el mensaje de todo esto que nos estuviste comentando? Bueno, ante todo, un feliz 7 de agosto para todos ustedes, para todos nosotros, que podamos vivir este día con intensidad. Quizás el COVID y toda esta situación que estamos viviendo nos puso muchos límites, pero creo que los religiosos, los sacerdotes han usado la creatividad para poder llegar a la gente. Entonces, bueno, ante todo, un feliz 7 de agosto para todos ustedes que nos están acompañando. Decirles, pidamos con fe a San Cayetano en su tumba, donde él está, hay una placa que dice, aquí está uno que reza mucho por su pueblo. San Cayetano en sus cartas siempre Mm, decía, hoy ofrezco la Eucaristía por vos, ayer recé por vos. Entonces, no solo él rezaba, sino que hoy sigue rezando por su pueblo y prueba de esto es el pueblo argentino que tanto lo ama. La iglesia sabe muy bien que el pueblo no se equivoca en su fe. Entonces, si el pueblo argentino tiene tanto amor por San Cayetano, es que hay algo hay ahí. Y es justamente esto, un hombre que sigue rezando por su pueblo, hoy más cerca de Dios. Entonces, pidan con mucha fe, pidamos con mucha fe aquellos bienes espirituales, también materiales, de los que tenemos más necesidad.
pidamos el fin de esta pandemia, pidamos el pan de cada día, que no falte en nuestras mesas, pero también no, no nos quedemos en ese primer paso que es pedirle al santo. Acerquémonos, busquemos de acercarnos a la figura de San Cayetano, que es un santo que va a decir, sí, pidamos, confiemos en la providencia, pero también pongámonos a hacer. Para que la providencia pueda llegar a mi hermano, soy yo el que tengo que hacerme las manos de Dios y llevar ese pan a su mesa. Soy yo el que tengo que trabajar por la justicia, soy yo el que tengo que cambiar mi corazón. Eh, entonces, pidamos al santo, pero también acerquémonos a su imagen, a quién fue San Cayetano y cuál es el gran legado que nos da, ¿no? Sin duda, la última cosa, el amor a la Eucaristía. Entonces, no dejemos de buscar a Jesús ardientemente en la celebración de la misa, no dejemos de buscar su misericordia en la confesión y bueno, tantas otras instancias que nos ha dejado el buen Jesús en la iglesia. Entonces, esto, ¿no? Pidamos mucho, pero también miremos su imagen, miremos su vida y busquemos cada día de superarnos, de ser mejor, porque Él así lo hizo y se puede, porque el Espíritu nos asiste y Él es muestra de esto que llegó a los altares, llegó a la santidad, ¿no? Entonces, sería eso más que nada. Genial. La verdad qué bonito mensaje. Hermano, te agradezco, hermano Julián, de corazón, por este Gracias a ustedes, tiempo que te has dado, por este tiempo y por todos estos días, porque veníamos que por mensaje, que fue un gusto. estamos con una diferencia horaria, ya cansado, agotados, estaba con un montón de cosas, pero bueno, te has dado tiempo y nos has Un gusto, compartido esta maravillosa historia de un fe, placer. ¿no? Y de esperanza también. Así que te mandamos un Sí. abrazo inmenso, vamos a estar en contacto y saludos para toda la comunidad. Bueno, que Dios nos bendiga a todos y que el Sanca siga intercediendo por todos nosotros. Les mando un abrazo grande. Dios los bendiga. Un abrazo, que estés bien.